Los módulos fotovoltaicos tienen en su hoja de datos los parámetros eléctricos que determinan el funcionamiento del módulo en condiciones estándares de prueba o condiciones normales de operación. En este caso, aquí tenemos el módulo fotovoltaico y de una hoja de datos podemos identificar los parámetros eléctricos más importantes del módulo, que sería la potencia máxima disponible, que es la Pmax, de 520 watts, la tensión de máxima potencia, 40.44 volts, la corriente de máxima potencia, 12.86 amperes, la tensión de circuito abierto, 49.10 voltios, y la corriente de cortocircuito, 13.57 amperios. También la hoja de datos nos da la temperatura de funcionamiento normal de la celda fotovoltaica, en este caso son 45 grados centígrados. En relación a la temperatura, el módulo fotovoltaico tiene los coeficientes de temperatura. En este caso, los coeficientes que tenemos de la hoja de datos es la corriente de temperatura de la corriente de cortocircuito, el cual es positivo, en este caso 0.048% por grado centígrado. El coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto, en este caso es negativo, de menos 0.28% por grado centígrado. Y el coeficiente de temperatura de potencia máxima, que también es negativo, de menos 0.35% por grado centígrado. En este caso, la temperatura de este módulo, en funcionamiento, va de menos 40 hasta 85 grados centígrados. Si nos centramos únicamente en la potencia máxima, nosotros podemos observar que el coeficiente de temperatura es negativo. Es decir, significa que si se incrementa la temperatura, la potencia disminuye. Y si la temperatura se reduce, la potencia del módulo aumenta. Es decir, la potencia del módulo, la potencia máxima disponible, está en función de la temperatura. Nosotros podríamos visualizar el comportamiento de la potencia máxima en función de la temperatura como una línea recta con una pendiente negativa. En esta línea recta nosotros conocemos un punto de operación que sería a temperatura nominal, 45 grados, se tiene una potencia máxima de 520 watts. Asimismo, debido a que nos dan el coeficiente de temperatura, nosotros podemos conocer la pendiente de esta línea recta. Vamos a utilizar para encontrar otros puntos de operación de temperatura, podemos ocupar la ecuación de una recta en su forma punto pendiente. Es decir, y menos y1 es igual a m de x menos x1, donde nosotros tenemos un punto de operación que sería x1 y y1, donde x1 es la temperatura de 45 grados centígrados, y1 sería la potencia en esa temperatura, que es de 520 watts. También tenemos la pendiente. En este caso, la pendiente es igual a menos 0.35%. Lo dividimos entre 100 para tenerlo de manera decimal, de la potencia nominal, que en este caso son 520 watts, ¿sí? Sería la pendiente. La pendiente es negativa. De tal manera que nosotros podemos calcular un nuevo punto de operación para la potencia máxima disponible en función de la temperatura. Por ejemplo, si calculamos la potencia máxima disponible para una temperatura de 85 grados centígrados, lo podemos calcular de la siguiente manera. Potencia máxima a 85 grados centígrados va a ser igual. Sería igual a la pendiente, que en este caso es menos
35 sobre 100 por 520 multiplicado por la diferencia de temperaturas, donde X sería la nueva temperatura, son 85 grados centígrados, menos la temperatura nominal, que son 45. Esto le sumamos la potencia máxima a la temperatura nominal, que sería de 520. De tal manera que la potencia máxima disponible del módulo fotovoltaico a una temperatura de 85 grados centígrados va a ser igual a 447.25 watts. Quiere decir que cuando nosotros estamos con los datos del módulo fotovoltaico y nosotros sabemos la temperatura a 45 grados, tenemos 520 watts. Si nosotros incrementamos el valor de la temperatura, por ejemplo, a 85 grados centígrados, vamos a tener una temperatura, una potencia máxima disponible de 447.25 watts. Es decir, se reduce la temperatura se reduce la potencia debido al incremento de la temperatura. También podemos hacer el cálculo para una para una temperatura de menos 40 grados, es decir, la temperatura mínima de funcionamiento del módulo fotovoltaico. Entonces, en este caso, la potencia máxima a menos 40 grados centígrados lo podríamos calcular de la siguiente manera. En primer lugar, la pendiente, que es 0 menos 0.35 entre 100 por la potencia nominal, que son 520, multiplicado por la diferencia de temperaturas, que en este caso sería menos 40 menos 45 grados, más la potencia nominal, que serían 520. Entonces, se observa aquí pues que la potencia máxima, haciendo los cálculos, a menos 40 grados centígrados, va a ser igual a 674.77 watts. Bueno, y de esta manera, si lo vemos desde el punto de vista de la gráfica, tenemos que vamos a tener una línea recta que inicia justamente en menos 40 grados con una potencia máxima disponible de 674.77 watts y pues que a 45 grados tendríamos los 520 watts que nos dice la hoja de datos del módulo fotovoltaico. Y si nosotros tomamos el último, el 85 grados centígrados, tendríamos una potencia máxima disponible de 447.25 watts. Pues, y de esta manera podemos calcular nuevos puntos de operación a temperaturas diferentes de la temperatura nominal para poder tener una idea de el incremento o la reducción de la potencia del módulo fotovoltaico en función de la temperatura. Pues eso es todo. Adiós.